Existen unas reglas generales, que son las reglas generales de comercio exterior, y estas reglas tienen anexos. Entonces, hoy estamos revisando el anexo 22, que se llama Instructivo para el llenado de pedimento. Todos los pedimentos tienen una sección que se llama observaciones. En el campo de observaciones, nosotros podemos asentar cualquier dato que nos vaya a ayudar a regular de manera correcta las mercancías. Pedimento es este documento que avala la importación o la exportación de manera legal. Legal tenencia se refiere a que tengamos legalmente las mercancías en el país o que se hayan exportado legalmente. Es decir, este acto ciertamente un poco de la posesión de lo que tenemos, que efectivamente comprobemos que sí pasó por un proceso de despacho aduanal. Pero la diferencia es que el molino toma las cosas tal cual llegan directamente de la mina y el certificado de calidad lo emite la empresa que compró esa materia, que compró ese lingote y luego hizo un proceso. Existen unas reglas generales, que son las reglas generales de comercio exterior, y estas reglas tienen anexos. Entonces, hoy estamos revisando el anexo 22, que se llama Instructivo para el llenado de pedimento. Importantísimo, ¿cuál es la estructura de este instructivo? Bueno, como todo, tenemos siempre el encabezado principal del pedimento, que es la parte de arriba, ¿verdad? Tenemos el encabezado de las páginas secundarias. Tenemos también al pie de la página una sección donde viene la información aduanal. Tenemos una sección de datos del proveedor, de datos del destinatario, de datos del transporte. Tenemos una sección donde tenemos que declarar los candados de las mercancías, las guías, manifiestos, conocimientos de embarque o documentos de transporte, dependiendo del tipo de tráfico aduanero que vamos a utilizar. Ahora, otra cosa importante que tenemos que saber es que todos los pedimentos tienen una sección que se llama observaciones. En el campo de observaciones nosotros podemos asentar cualquier dato que nos vaya a ayudar a regular de manera correcta las mercancías o en el cual yo esté señalando algo que le aplica a toda la operación. También ahí podemos nosotros argumentar o señalar algún artículo o si estamos haciendo la operación bajo algún lineamiento especial, en esa sección de observaciones lo podemos hacer. O por ejemplo, cuando se hacen subdivisiones, ahí declaramos primera parte de la subdivisión fulanita de tal, segunda parte de la subdivisión fulanita de tal, que viene de tal o cual pedimento, ¿sale? Eso es importantísimo que lo tengamos como muy claro y que sepamos que en esta sección a nivel general tenemos observaciones, pero también a nivel partida podemos tener. Ahora, también es importante que sepas que el instructivo tiene apéndices. Todo lo que se llena en el pedimento es con claves. Entonces, ¿en dónde encuentro esas claves? Como por ejemplo, cuando estoy hablando de una aduana, son números y entonces, ¿cómo sé qué número está la aduana? O por ejemplo, cuando estoy hablando de una clave de pedimento, ¿cómo sé qué significa o cuándo se aplica esa clave de pedimento? O cuando estoy hablando de un tipo de medio de transporte, también se señala en el pedimento con un número. Entonces, ¿cómo sé a qué número, de a qué medio de transporte hace referencia? Bueno, eso lo encontramos en los apéndices. El anexo 22 entonces tiene la estructura general y tiene sus apéndices. Ahora, algo importantísimo de aquí, de los apéndices, en el que tenemos que prestar muchísima atención son en las claves de pedimento según el régimen, es decir, qué tipo de pedimento es. Y en el apéndice 2 encontramos las claves y vienen separadas por el régimen. Por ejemplo, si es régimen definitivo, si es de régimen temporal, si es depósito fiscal, si es recinto fiscalizado, si es tránsito, si es de operaciones virtuales, si son de IMEX, etc, etc. Entonces aquí vamos a encontrar las claves. La clave más utilizada de pedimento es la clave A1. Todas las leyes en México siempre tienen una estructura. La base primordial de la estructura es que siempre el artículo primero te describe cuál es el objeto de esa ley o que regula esta ley. Y luego en el artículo 2 o en los primeros artículos vamos a tener un glosario. Ahí en el glosario nos va a dar definiciones de diferentes palabras, a qué se refiere cuando dicen, por ejemplo, secretaría, a qué secretaría es a la que se está refiriendo. Cuando nos dicen Hacienda, pues a quién se está refiriendo. Cuando nos da términos como desperdicios, como desechos, como mermas. Entonces ahí nos va dando en este glosario pues la descripción o la definición de ciertas cosas. Todos
los importadores y exportadores, para efectos de comprobar legalmente que se hizo la importación o la exportación, debemos de tener un pedimento, ¿sale? El pedimento es este documento que avala la importación o la exportación de manera legal. Legal tenencia se refiere a que tengamos legalmente las mercancías en el país o que se hayan exportado legalmente, es decir, este acto ciertamente un poco de la posesión de lo que tenemos, que efectivamente comprobemos que sí pasó por un proceso de despacho aduanal. Y nos dice ahí que el documento que comprueba la legal tenencia es el pedimento de importación o el pedimento de exportación para el caso de exportaciones. Sobre todo para importación, pues el pedimento. Cuando nosotros emitimos el pedimento, nos vamos a guiar con el instructivo del llenado del pedimento. Dentro de las reglas generales de comercio exterior tenemos este instructivo, que es el instructivo del llenado de pedimento, que es el anexo número 22, en donde vienen todas las secciones y vienen todos los campos que deben de contener y vienen los apéndices con todas las descripciones que se deben de plasmar en el pedimento, porque si tú un día abres un pedimento vas a ver puros números, claves y letras que no vas a entender, que no sabes qué significan. El significado de todas esas claves se encuentra en el anexo 22, que es el instructivo del llenado de pedimento de las reglas generales de comercio exterior. ¿Cuánto tiempo tengo yo para rectificar un pedimento? Mientras la autoridad no me detecte el error, yo tengo el tiempo que sea necesario. Lo ideal es pues lo de 5 años atrás, que es lo que me pueden auditar. Por ejemplo, ¿qué nos pueden auditar? Me pueden auditar 5 años atrás, que es lo del en temporalidad, los 5 años calendario. Ahorita, en estas fechas me pueden auditar todo el año 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y lo que va de 2024. Entonces, si yo detecté un error de un pedimento de 2018, pues ya no vale la pena hacer la rectificación. ¿Por qué? Porque ya no es auditable. Para la autoridad, ya. Entonces ya ahí no me pueden poner una multa, ya en auditoría no me lo pueden pedir, entonces ciertamente pues no tiene caso que haga la rectificación. Pero ¿qué pasa si yo detecto que el error del pedimento está o fue en el año 2020? De un pedimento de 2020, todavía puede ser auditable. Entonces lo conveniente es que sí lo rectifique. Ahora, me voy a pasar en esto. ¿Qué pasa si yo detecto el error? La autoridad no me lo ha detectado. El mismo artículo 89 nos dice, cuando tú haces de manera espontánea la corrección, no vas a ser sancionado ni vas a pagar multas. Simplemente haces la corrección y ya. No es necesario que paguemos multas, no se te va a generar ninguna infracción. ¿Por qué? Porque tú estás yendo voluntariamente a corregir la situación. Cuando nosotros importamos o exportamos, regularmente podemos tener diversas regulaciones o requisitos para poder importar. No basta con que nosotros paguemos el impuesto, porque muchas veces nos dicen, oye, pues es que yo pago el impuesto, pero no. O sea, hay un contexto completo y amplio en la importación y exportación de mercancías. Una de las cosas más importantes es saber cuáles son los requisitos para la importación de ese producto o de esa mercancía que yo quiero traer. Cada producto tiene sus propias regulaciones, no es algo genérico, es a nivel producto, a nivel fracción arancelaria. Entonces, de ahí partimos. Tenemos nosotros las reglas y criterios generales en materia de comercio exterior que son emitidas por la Secretaría de Economía. Todos los trámites, permisos, avisos y demás que tengamos que tramitar ante la Secretaría de Economía están regulados en estas reglas. Hay una regla que es la regla 2219, la regla 2.2.19, en la cual nos dice, para efectos de los avisos automáticos de importación de siderúrgicos, se considerará lo siguiente, ¿sale? Y entonces vienen aquí unas definiciones, voy a empezar con estas porque son súper importantes. Cuando nosotros compramos un producto, tubos, malla galvanizada, tubo galvanizado, láminas de acero, láminas de aluminio, de lo que sea, sí o sí nos van a pedir un certificado de molino o el certificado de calidad. Entonces hay que aprender a diferenciar cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza el otro, cuándo me van a pedir uno y cuándo me van a pedir otro. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir qué es el molino. Y entonces aquí esta regla nos dice, el molino es la empresa que realiza el proceso de fabricación de los productos que se clasifican en el capítulo 72 de la tarifa. Pero la diferencia es que el molino toma las cosas tal cual llegan directamente de la mina y hace el proceso para convertirlo en un lingote, en una barra, en un tubular,
pero no con una forma establecida, sino como una materia prima. Y el certificado de calidad lo emite la empresa que compró que compró ese lingote y luego hizo un proceso de fundición, etc., de corte, lo que sea, para fabricar una varilla, para fabricar una placa, para fabricar una lámina, un rollo de lámina, etc. Fíjate que algo que pasa mucho es que luego a veces no está correcta esta información. En los aceros hay clasificaciones. Acero 210, el 160, bla, bla. ¿Sale? O sea, tienen una especificación metalúrgica en donde viene específicamente el tipo de acero. Para ese tipo de acero, pues hay una composición química que llega o que se logra con el tipo de acero que nosotros tenemos. A veces en esa composición química no está correctamente redactada o trae algunos elementos que no corresponden al tipo de acero. Eso tenemos que fijarnos muy bien porque luego de pronto decimos, oye, este acero 210 y debería de tener tal o cual y resulta que no lo tiene.